nuestra psicóloga, Carla Corol. Carla, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien Esa por ahí? sonrisa siempre que tiene nos levanta el ánimo a mí, a Sebastián, aquí que estamos solos en el estudio. La verdad que esa sonrisa amplia, que nos dice que todo va a salir bien. Sí, no sé si todo va a salir bien, pero por lo menos le metemos humor, le tratamos de meter un poquito de alegría. ¿Qué se le va a Claro, hacer? claro, claro. A ver, vos sé que nunca hablamos del tema. A ver, es muy complicado para mí porque eh, ¿qué pasa en una familia cuando un hijo, una hija, es trans, por ejemplo? ¿Cuál es la reacción de la gente? Porque en mi caso yo soy una persona muy abierta, muy demasiado abierta, diríamos. Y para mí todo es dentro de lo que la persona quiera y le haga feliz. Yo creo que hay que apoyarlo, pero ¿cuál es la reacción de los padres, que a veces es muy complicada? Porque hemos tenido casos de chicos pobres. Yo me enteré de uno que, porque los padres no lo aceptaban, se suicidó, que es una medida muy drástica, ¿eh? Muy drástica. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ves vos, si tenés algún caso, si lo tratás, si se trata, si viene alguna persona en esas condiciones para decirte, a mí me rechazan, no, ¿cómo es el tema? Porque es muy complicado el tema, pero es un tema fuerte, porque yo creo que alguna parte de la sociedad lo toma fuerte, y otro no, es decir, como que algo normal. Bien. A ver, ¿qué es lo que pasa con la gente que es trans? Obviamente que no se trata porque no es una patología, sí podemos tratar tal vez el malestar o la ansiedad que le genera vivir en un mundo que no está preparado para lo que es diferente. Es decir, si bien hay mucho mayor apertura hoy por hoy, sigue habiendo mucha fobia, mucha transfobia, siguen siendo duramente juzgados. Esto, sin ir más lejos, lo que pasó hace poco, de que se habilitó el cupo laboral trans para que el 1% de la población activa laboralmente se corresponda a gente que es trans, porque tenemos que entender que la realidad que viven este tipo de personas es que no tienen una expectativa de media de más de 35 años, lo cual es terrible, y que a la vez muchísimas veces tienen que volcarse a ser trabajadores sexuales porque no tienen otra opción, porque realmente le niegan o le cierran las puertas. Yo considero que todos somos personas, más allá del género o más allá de el género con el que nos identificamos, porque esto a veces pasa, uno nace biológicamente como hombre o como mujer, pero se identifica con el otro género, y toda la transición, lo que implica poder empezar a hablarlo, poder empezar a decirlo, es muy difícil. Nuevamente, lo reitero porque esto es importante saberlo, siempre hay un ataque hacia lo que es diferente, siempre hay un ataque a lo que es diferente. En un principio era también hacia la homosexualidad, durante muchísimo tiempo se consideró la homosexualidad como una enfermedad. Hoy en día, digamos, con el diario del lunes nos parece una locura, pero antes eran muy perseguidas las personas que eran homosexuales. Imagínate más las personas que son transgénero, las personas que se operan o que no se operan, que tienen una identificación fuerte con el sexo contrario y que lo que quieren hacer es que externamente se haya o sea, una condición que muestre que lo que yo siento por dentro también se está manifestando afuera. Y hay mucha persecución, hay muchas burlas, hay poca aceptación de parte de la sociedad. Tengamos en cuenta que esta sociedad sigue siendo una sociedad tradicionalista, paternalista, patriarcal, católica, apostólica, así incluso lo dice en la Constitución. Entonces realmente tenemos que empezar a rever un montón de cosas, y para mí lo más importante es saber que todos somos iguales, que todos somos personas independientemente del envase en el que vivimos, y que si una persona no se siente cómoda en su piel, en el sentido de que no se siente cómoda con el género que vino y de repente se siente identificado con otro género o no se siente identificado con ningún género, como también se está planteando por hoy, no tiene que ser tratado como una enfermedad, sino como, bueno, esta persona se siente de esta manera y está perfecto que sea así. Yo
cuando trabajaba en violencia de género, he visto mucho maltrato a las mujeres trans, incluso mujeres que por ahí no tenían el cambio de nombre en el DNI, y era este maltrato de llamarlos por el nombre que figuraba en el DNI, qué sé yo, si se llamaba Juan y ella se identificaba como María, en vez de decirle María, le decían todo el tiempo Juan, lo cual es de una violencia que es terrible, o si se identifica con el género femenino, tratarlo de él. Son cosas que no están buenas y que yo creo que con el tiempo vamos a empezar a desandar esos caminos, y ojalá que la sociedad despierte y nos demos cuenta de que somos todos iguales, de que nadie es más que nadie y que tenemos que aceptar al otro como es y como se siente. Cuando vos hablás y decís que cuando pase el tiempo, vos tenés confianza que esto, al pasar el tiempo, se va a ir, es decir, se va a ver, a tomar de otra manera, es decir, porque un 1% de porcentaje de empleados no, no es muy alentador. Yo diría que es bastante escaso, es decir, como diciendo, hago algo, pero hasta ahí nomás, no me arriesgo a poner ni el 5 ni el 10%. Es decir, ¿vos tenés esa confianza de que esto va a ir cambiando? Sí, yo siempre tengo confianza en la raza humana. La raza humana es la peor, es el peor animal que existe. El otro día hice un video, realmente creo que es así porque es el único animal que hace daño o maldad por el simple goce, o sea, de hacerlo. Eh, pero pienso que sí, que muchas cosas fueron cambiando. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, el tema de la aceptación de la homosexualidad. Hace 10 años atrás vos no veías a las personas del mismo sexo caminando por la calle de la mano, era algo tildado hasta de indigno, la gente se enojaba muchísimo y ahora está mucho más aceptado. No quiere decir que todos lo acepten, sí que hay una mayor tolerancia y que está buenísimo que vaya flexibilizando. Ahora, si vos me preguntás, ¿va a dejar de existir la discriminación en el mundo o no? Porque No, siempre discriminamos y atacamos lo que es diferente. Y siempre atacamos aquello que nos pone de frente algo que tal vez no aceptamos del todo. Y eso tiene que ver con nuestra frustración, con qué es lo que estamos proyectando frente a esto, qué es lo que nos genera, por qué queremos atacar esto que es diferente. Es muy difícil y yo sé como vos decís, incluso uno pensándolo racionalmente dice un 1% es irrisorio, pero fue una lucha de muchísimos años de las personas trans, y realmente que tengan ahora esta capacidad de decir, che, yo me merezco este lugar, porque realmente se lo merecen, está buenísimo. Eh, es terrible pensar nuevamente que la media de una persona trans de vida es de 35 años. Es terrible, pero porque se ven sometidas a situaciones muy difíciles de trabajo sexual, estar sometidas a un montón de hechos de violencia, violencias institucionales también, de lugares donde van, donde quieren hacer denuncias o donde se quieren atender. Eh, es difícil, es complicado, pero yo pienso que si todos estamos dispuestos a flexibilizar un poco, vamos a estar mejor. Y no tiene que ver con una pérdida de valores, porque siempre están estas personas que por ahí son más tradicionalistas, de familia más tradicionalistas, y te dicen, no, para mí una familia es mamá y papá, y no papá, papá, mamá, mamá, o papá y mamá, pero en realidad mamá es papá, pero se viste de mujer. O sea, es terrible pensar de esa manera, porque tenemos que pensar que el modelo de familia fue cambiando. Hoy por hoy hay un montón de familias monoparentales, por ejemplo. ujú. Y antes no se veía eso. Antes el divorcio también era indigno. Entonces, muchas cosas fueron cambiando, muchas cuestiones fueron avanzando. Y yo tengo la esperanza de que esto también cambie y que haya una mayor aceptación, porque la gente trans realmente la pasa muy mal. La pasa muy mal. Yo lo he visto trabajando en violencia de género, y el trato que reciben es hasta indigno. Uno no puede entender cómo a otras personas se lo pueda tratar de esa manera, porque todos tenemos los mismos derechos, pero en algún punto el hecho de que ellos quieran manifestar que se sienten diferentes y que lo que están mostrando por fuera se condice con lo que tienen por dentro, es una forma que los demás utilizan para poder atacarlos. Entonces es muy triste, y me parece que quienes necesitan terapia son mucho más esas personas que las personas que están haciendo una transición o un cambio. Si bien cuando hablamos acerca de la transición de sexo, por lo general está bueno un acompañamiento psicoterapéutico, a veces lo tienen mucho más claro o mucho más resuelto un montón de ideas,
que la gente que se opone. O sea, ¿por qué te opones a algo que ni siquiera respecta a vos? Sí, 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 totalmente. Pero fíjate que en esta situación, uno analiza y, por ejemplo, en la época mía era la persona obesa, ¿eh? La que se lo discriminaba o se lo cargaba y yo creo que hasta el día de hoy todavía, pese a que pasaron un montón de años, la persona gorda sigue siendo discriminada. A lo mejor no de la manera que se hacía hace mucho tiempo atrás, cuando yo iba al colegio, por ejemplo, y teníamos un compañero que le hacíamos cargada porque, bueno, porque era obeso. Pero, a ver, cuando eso uno se da cuenta, cambia, ¿no es cierto? Y empieza a cambiar. Pero esto no cambió todavía hasta el día de hoy, porque todavía hoy, aunque parezca mentira, la persona gorda es discriminada también. No solo la persona que envejece, todo aquello que representa lo no hegemónicamente correcto, entre comillas, que para mí es súper incorrecto, porque así tenemos muchas personas que se han enfermado, por ejemplo, los trastornos alimentarios, si bien hay un gran porcentaje en mujeres, también existe en hombres. La obesidad, a diferencia de la homosexualidad, sí, es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, hay personas que están toda su vida tratando de adelgazar y no es que no le ponen ganas o no le ponen empeño, sino que realmente tienen que hacer tratamientos prolongados porque se termina convirtiendo en algo crónico. Sí, Y no sí. sabemos la historia que se esconde detrás de cada uno. Yo siempre digo, todos tenemos una historia por detrás de la cual muy pocas personas saben. Incluso hasta personas con las que vivimos tal vez saben la mitad de nuestra historia, porque hay muchas cosas que son nuestras y que son íntimas y que no sabemos cómo va a afectar al otro. Entonces, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué uno no puede, no sé, ser más bondadoso? Porque si vos decís, bueno, a ver, estaría bueno que bajes de peso por una cuestión de salud, si se quiere. Pero Mm. por lo general, cuando hablamos de obesidad o de personas que tienen sobrepeso, estamos hablando desde el lado físico, estético. No hablamos tanto de la cuestión desde la salud. Mm. Y eso es lo que predomina en la sociedad hoy por hoy. Esto de decir, ay, qué linda, está más flaquita. Es como flaquita es sinónimo de algo que está buenísimo y no sabemos qué es lo que se esconde por detrás. Yo una vez lo dije y yo hubo un periodo que estuve muy flaca, muy flaca, muy flaca, y era porque estaba con un montón de ansiedad, mucho trabajo, sobrepasada por cuestiones mías, problemas familiares y demás. Y la gente te veía y te decía, che, qué linda que estás flaquita. Y yo por dentro pienso, la verdad es que fue un momento súper infeliz de mi vida. No era un momento que era grato. Y la gente es como que tiende a reforzarte algo que si vos no venís bien y encima la gente viene y te lo refuerza como si fuera algo positivo, uno a veces puede caer en algo que no está tan bueno, que no es saludable, de terminar reproduciendo ciertas cosas para mantener ese peso o ese estatus que te da la gente, decir, che, qué lindo esto o qué lindo lo otro. Lo mismo pasó con el tema de la ley de talles. Estamos todos obligados a hacer todos los talles y de repente yo me voy a comprar un pantalón y yo que uso, no sé, talle 36, 38, dependiendo porque subí y bajo, de repente me entraba un talle 42, pero que decía que era o sea, era 42 porque los talles lo que hicieron al agrandar los talles, al hacer esta nueva ley, hecha la ley, hecha la trampa, es como que empezaron a correr también las medidas. A mí no me afecta porque obviamente yo lo entiendo, a ver, no me puede seguir entrando un pantalón talle 36 y después un talle pantalón de 42, pero una persona que realmente no tiene las herramientas puede traumatizarla mucho, decir, che, me está entrando un pantalón que está talle 42. Y eso es Claro. cuando empezamos a entrar en a veces trastornos alimentarios, en conductas que no son saludables para la salud. Hace un tiempo también se empezó a hablar de la vigorexia, que es la obsesión con hacer ejercicio, estar todo el tiempo realizando ejercicio físico. Y esto se corresponde al modelo de sociedad que tenemos puramente, Ujú. porque yo creo que hace 30, 40 años atrás, lo que nosotros veíamos es que el cuerpo de la mujer ideal o perfecto era el que era como más redondito, que era como más rellenito, que tenía un poco más de carne. Ujú. Y ahora es como que el cuerpo ideal es el que es flaco, estético, sin grasa, todo musculoso, todo fibroso. Hay gente que, por más que se mata en el gimnasio, no tiene esa estructura y queda como Totalmente. muy aislada y se empiezan a aislar. Ay, yo he conocido personas que me han dicho, no, yo no quiero ir a tal evento social porque va a haber mucha comida, yo sé que...
y uno empieza a recortar cosas de su vida para responder a un ideal o a la aprobación de los demás, cuando yo siempre digo que la aprobación tiene que venir de adentro. Las opiniones de los otros son eso, son opiniones, no deberían tener que influirnos. Eh, Te paso cortito, ya estamos terminando. Te paso cortito a otra cosa porque estoy con el tema de la educación. Te has recibido, sos psicóloga. eh, Hay que hacer un cambio en la educación. Hay una educación un poco, yo digo, obsoleta, agregar cosas que no se están agregando, y sacar cosas que a lo mejor ya pasaron fuera de la época, con todo lo que uno plantea, ¿no es cierto? Yo digo siempre, de la modernización y de los cambios y de todo eso que yo lo veo, por ejemplo, en los chicos que estudian comunicación social, pero en otras carreras, por ejemplo, como la tuya, es decir, no tendrían que tener, por ejemplo, una materia de venta o una materia de comunicación, cosas que vayan cambiando y que vayan dándote otra temática. Vos en tu caso, por ejemplo, tenés una comunicación muy especial, pero a lo mejor es una comunicación propia, no es que te la dieron en la facultad de psicología, porque sale otro que no tiene esa comunicación y tampoco sabe, a lo mejor sabe mucho de psicología, pero no sabe trasladarla, transportársela a la otra persona. Yo digo venta, pero a ver, hasta un profesional tiene que venderse de alguna manera, es decir, de conocimiento en los medios para que la gente los conozca. Te estoy nombrando dos cosas que me parecen, después debe haber un montón de cosas más, pero no necesita la educación un cambio bastante brusco en el tema de lo que uno está aprendiendo. Yo creo que una materia fundamental y que no puede faltar y que deberían agregar en las escuelas, en las universidades, en el jardín de infantes, en todo, es la educación emocional. Eso es Bueno, fundamental. Si realmente nosotros tuviéramos educación emocional, sabríamos cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, sabríamos poner en palabras nuestras emociones desde muy temprana edad y no tener que pasar por un montón de cosas para llegar a ser adultos y decir, che, la verdad que ahora me doy cuenta que lo que me pasaba era esto, porque vamos creciendo y lo vamos aprendiendo a medida que lo vamos viviendo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a tener educación emocional en las escuelas, en cualquier tipo de institución o de formación, y vamos a estar mejor. No, no vamos a estar mejor de un día para el otro, pero al menos vamos a saber poner en palabras lo que nos pasa, que es súper importante. Por ejemplo, los niños que no tienen esta capacidad o este discernimiento, porque tardan mucho más en su desarrollo, en poder discernir muchas cosas, al menos van a poder saber qué es lo que le pasa y poder, no sé, manifestarlo a través de juegos, a través de dibujos, como muchas veces hacen, pero manifestarlo de una manera saludable y no ser lo que nosotros llamamos un pasaje al acto, como por ejemplo problemas de conducta, pelearse con otros compañeritos, burlarse de otros compañeritos, porque eso es un síntoma de algo más profundo de lo que está pasando. Entonces, la educación emocional para mí sería fundamental, punto número uno. Punto número dos, yo obviamente soy profesional, me formé, estudié un montón de años, sigo estudiando porque a mí me encanta leer y estudiar, y estudio de forma formal e informal. ¿Qué quiere decir esto? Yo sigo estudiando en institutos, en universidades, hago cursos, hago posgrados, pero también estudio cosas que a mí me gustan en mi casa, y esto quiere decir con buscar libros, sentarme, leer, mirar videos e incorporar nueva información, porque me encuentro con muchas personas, muchos pacientes que vienen y me dicen, no, la verdad que yo lamento mucho no tener un título o el hecho de que no tengo un título, o vos porque tenés un título. Y yo quiero decir que tener un título no te hace mejor persona. Lo más importante para mí en esta vida es ser buena gente, porque yo puedo tener títulos de Harvard, ser excelente y como persona ser un asco. Entonces, el título no sé si vale tanto, porque yo creo que lo que más vale es ser buena persona. Obviamente, no vas a ir a operar si no tenés un título de médico, si no estudiaste cirugía y un montón de cosas. Eso se entiende, no es que vas a leer un libro y vas a salir a hacerlo. Pero lo que sí, yo quiero decir es que el éxito o el fracaso no depende de que vos tengas un título. pero Hay gente fíjate, que ha hecho un montón de formaciones y que no son buenos profesionales, y hay gente que sin formación sabe muchísimo y es experto en su área.
Pero fíjate que hay médicos, yo tengo, a ver, tuve la suerte de conocer a un médico que hablando te sacaba el problema que vos tenías y no te revisaba, ¿me entendés? Es decir, ¿y qué síntomas tenés? ¿Qué te pasa? Y cuando haces eso, tosés, ¿y por qué tosés? Y porque me pica la garganta, porque esto, porque lo otro, a ver, vení, es esto, tomate esto. Es decir, comunicación, porque puede haber un cirujano especialista y hace los trabajos y sale y le dice a los familiares, salió todo bien. Y los familiares quedan, ¿viste? Salió todo bien. Es decir, no tiene comunicación. Es decir, no, salió todo bien, hicimos esto, va a tener este proceso. A un familiar le gusta que le den las explicaciones. No que le digan, salió todo bien, esperen un rato, ya va a salir. Chao, listo. Planchate, amigo. Si te gustó, te gustó. Y si no te gustó, a quejarte a la sinagoga o a la iglesia, donde vos quieras. ¿Eh? Pero eso no es un problema de comunicación. Eso es que se ha deshumanizado la medicina, que es diferente. Ya no vemos al otro como una persona que siente, que le duele, que le pasan cosas, que tiene una vida, que tiene familiares. Lo estamos viendo como un paciente o como un número. Y eso es lo que se transforma en un problema. Por eso digo que es tan importante la educación emocional. Porque esto que vos me decís, me ha pasado un montón de veces, me lo ha dicho un montón de personas y pacientes, que, a ver, desde lo básico, invitar a la persona a que tome asiento. Hay estudios que comprobaron que cuando un paciente recibía información de un médico, parados así, por ejemplo, en un pasillo de hospital, y recibían la misma información sentados en un cuartito, la percepción que tenía el sujeto era que había pasado el doble de tiempo, por más que había sido la misma cantidad de tiempo, cuando estaban sentados y el médico le estaba prestando atención que estando parados en un pasillo. Entonces, hay una gran deshumanización de la medicina, y no solamente de la medicina, también de otras áreas, Sí, que sí, sí, hace sí. que empecemos a ver a los otros como objetos, o como pacientes, o como números, y que bueno, hacemos esto y ya está, y pasamos otras cosas y no nos damos cuenta de todo lo que se esconde detrás. También está esto, que es lo que vos me decías, por ejemplo, con respecto a la comunicación o lo que hago yo. A mí, desde muy temprano, cuando yo empecé a incursionar en los medios, me dijeron, vos esto lo tenés que expresar como si lo viera un universitario con todas las herramientas o una persona que apenas sabe leer y escribir. Claro. Genial. Entonces yo aprendí a bajar ese idioma porque yo puedo hablarte en lenguaje técnico. ¿Quién lo va a entender? Muy pocas personas. Entonces yo prefiero manifestarlo en un lenguaje ordinario que lo pueda entender a todos y que a todos le pueda llegar el mensaje y le pueda servir. Porque a veces también eso pasa con los médicos. Vienen y te tiran un montón de información al lenguaje técnico, vos decís, me voy a morir. Y capaz lo que están diciendo es que tenés un catarro. Pero utilizan todos estos nombres técnicos porque no les enseñaron que atrás hay un ser humano, digamos, que necesita otro tipo de información, que necesita que vos le bajes la información a un lenguaje que pueda entenderlo, porque hasta yo que soy profesional y que trabajo con jerga médica muchas veces, vos me tirás datos así como muy científicos o en un lenguaje muy técnico y yo no te entiendo. Yo tengo una hermana que es médica y otra que es enfermera. Cuando se juntan y se ponen a hablar, empiezan a hablar con un tecnicismo que uno está como, no entiendo nada de lo que están diciendo. O sea, hablen en español. Y es lo que le pasa a muchas personas. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se siente avergonzada de no saber. Entonces, muchas veces se quedan con un montón de dudas y no consultan y no le quieren preguntar al médico porque piensan que lo van a molestar o que van a quedar como ignorantes y preguntan y se quedan con un montón de dudas porque terminaron entendiendo la mitad del mensaje que quería transmitir. Entonces, hay una carencia muy fuerte del que está transmitiendo el mensaje y también hay una carencia del que lo recibe de no poder decir, che, no te estoy entendiendo nada. Yo Totalmente. soy así como bastante técnica y cuando yo voy al médico no entiendo, le digo, no te entiendo lo que me estás diciendo. Decímoslo en Totalmente. criollo porque no lo entiendo. Bueno, eso Pero es hay lo gente que... que le avergüenza. Sí, 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 pero eso hay que aconsejarle a la gente, que pregunte. Si no entendés, preguntá. No, a ver, aclarámelo porque no entendí nada. Porque es una forma importante esa de salir con lo que uno tiene que salir de información, si no, no sale con nada. Ahora, bueno, a ver, lo dejamos ahí, lo de la comunicación tuyo, excelente, como siempre, por eso estás aquí en el programa, en estilo RPM, si no, no estarías, no estarías. La Bueno, comunicación muchas gracias. Bueno, excelente. incluso la gente se dará cuenta, por ahí estoy tan entreverada con las palabras que o miro para arriba o trato de buscar una palabra
o quiero decir algo y no me sale, pero me parece que es mucho mejor y natural que estar todo rígido y estricto y querer decir esto y me equivoqué en tal Totalmente. palabrita. A ver, tampoco digo que uno tiene que andar por la vida hablando por hablar, porque uno tiene que transmitir un mensaje de profesionalidad, Sí, sí, pero me sí. parece que es mucho más importante que llegue a toda la población y no solamente a una partecita. Eso es lo rico, y ya que tenemos el lenguaje, a diferencia de otros animales, poder utilizarlo favorablemente. Totalmente. Te agradecemos mucho, Carla, como siempre, excelente lo tuyo. Y nos volvemos a encontrar el viernes que viene, si Dios quiere. ¿eh? ¿Cómo no? A cuidarse porque hay mucho, mucho contagio en la Sí, ciudad por de favor. Santa Fe. Chicos, A cuidarse. cuídense vos también, Pedro, Sebas, todo, porque la verdad que Sí, está complicado. sí, está muy complicado, está muy complicado. Hay que cuidarse. Por lo menos hasta que el pico a lo mejor llegue y se frene. Pero hay que cuidarse mucho. Te mandamos un cariño muy grande y un beso muy grande a todos. Nos vemos. Bueno, así pasaba nuestra psicóloga Carla Corol, clarita como siempre, porque la verdad que en ese sentido, por eso le digo que tiene comunicación que a veces algunos no la tienen. Hablan en terminologías o en palabras que uno no entiende. Exactamente